el manga y las historietas como lenguaje universal y productores de relaciones estéticas, el caso de One Piece y el Eternauta y la necesidad de contar historias. Desde el equipo de Educación de la Mirada tenemos el privilegio de tener como pasante a Jessica Mizzi. Jessica es maestranda de la Universidad de México y nos trajo esta temática que nosotros, si bien nos acercamos en nuestras investigaciones, no las estudiamos específicamente. Con lo cual para nosotros es un momento de aprender y de escuchar con mucha atención, ¿no? Y nos interesaba también, digamos, estos nuevos lenguajes para pensar en formas de mejorar la educación y cómo estas formas, digamos, de narración, de expresión, de contar historias, nos pueden ayudar también a comprender problemas sociales. Creo que es compartido que estamos en una temporalidad muy convulsionada desde lo social y necesitamos nuevas formas de comprender y acercarnos a estas realidades. Y creo que tal vez algunas de estas cosas van por acá. Así que bueno, bienvenida Jessica y bueno, vamos a empezar con el Ateneo. ¿Alguien quiere compartir alguna pregunta con la que vino al Ateneo como para que Jessica después la tenga en cuenta? Igual que vamos a hacer una rondita de preguntas. Bueno, arrancamos, Jessie, entonces. Okay, sí. Okay. El modo presentación, ¿cierto? Bueno, buenas allá en México. Aquí todavía también tardes a todos los presentes, tanto en línea como acá en persona. Veo nombres y veo nombres conocidos. También acá me emociona mucho conocer la cara del grupo de Educación de la Mirada, del equipo, porque nos estuvimos trabajando, pero a distancia. Ahorita tengo el gusto de conocerlos. A la doctora, muchas gracias por haberme recibido. Y esta es mi última actividad acá en Argentina. Ha sido toda una experiencia y también esta presentación es para platicarles un poquito de la visión que yo tuve de acuerdo a mi tema. Aquí en este nuevo territorio que es el territorio argentino, que me recibió con mucha calidez, y quería sobre todo agradecer eso a la UBA también, obviamente, y a todos los que hicieron posible que yo pudiera extender mi investigación más allá de mi país, que es México. A todos un saludo a mi gente mexicana que me está escuchando. Entonces, primero que nada les presento, ya dio apertura a la doctora con el título que es El anime y el manga y las historietas como lenguaje universal y productores de reacciones estéticas. El caso de One Piece y el Eternauta y la necesidad de contar historias. Primero quisiera pasar a la siguiente diapositiva, que como saben, a mí me gusta mucho abrir estas presentaciones que yo tengo con frases relevantes, y el primero es del autor del Eternauta, Héctor Germán Oesterheld, y me gustaría darle lectura, que dice: el chico común con una familia sin acceso a libros no tiene acceso a nada. Entonces las historietas tienen que ser algo bien hecho para que aprenda historia, ciencia, geografía y estimule su imaginación. Esta cita yo la descubrí cuando me compré el libro de los Oesterheld, que viene su biografía de toda la familia, todos los aspectos del autor y sobre todo la represión política que sufrieron, y sobre todo son recopilaciones de gente, sobre todo de su esposa, que lo conocía y cosas que él declaraba, y una de esas me llamó la atención porque creo que viene mucho al tema y viene ligado con el tema de la educación, que es lo que nos compete y lo que estudiamos justo, bueno, en mi campo. Entonces, habiendo leído esa frase, me gustaría entonces pasar a la introducción, y aquí me voy a permitir leer algo que ya tenía escrito previamente, porque siento que tenía mucho que ver, y esto es, bueno, procedo. Recuerdo los primeros días que pisé el suelo argentino. Acababa de ir con los amigos de mi pareja a compartir el mate, que, a decir verdad, fue en ese momento que me enseñaron cómo tomarlo, porque yo no sabía cómo tomar el mate, y hablar sobre la universidad, entre otras situaciones sociales que compartimos como jóvenes. Cuando todos nos separamos para ir a nuestras casas, se atravesó frente a mis ojos la frase: nadie se salva solo, el único héroe es el héroe colectivo. Mural de la gran obra argentina de Oesterheld, El Eternauta.
Fue una necesidad de detenerme a mirarlo con mis ojos y ver que los rumores que escuché antes de viajar a Argentina no eran rumores. Dicha obra había marcado a toda una nación y generaciones de jóvenes para salir a las calles y luchar. Como decía el gran Héctor Germán, retomando la cita, el chico común con una familia sin acceso a libros no tiene acceso a nada. Entonces, las historietas tienen que ser algo bien hecho para que aprenda historia, ciencia, geografía y estimule su imaginación. Y es que aquí podemos comenzar a entrelazar el vínculo entre este tipo de lecturas con el ámbito educativo. El cómic es un lenguaje universal. Él lo sabía y dedicó gran parte de su vida, sin saber, al más noble acto, enseñar. Enseñar a los chicos, pero no solo eso, sino que sus historias fueran accesibles para todo el que quisiera aprender. Bueno, una vez dicho esto de la introducción, quisiera que pasemos a la diapositiva 4, después de la introducción. Aquí yo quise poner, para empezar, que estas historias, las que yo puse de ejemplo, tanto One Piece como el Eternauta, a pesar de una ser formato, bueno, de proveniente de Japón y la otra proveniente de Argentina, a pesar de eso y de sus limitaciones o distancias, estas historias configuran profundamente la forma de interpretar, sentir y pensar el mundo de todo aquel que las lee y se adentra en ellas. Y acá yo puse dos, realmente del Eternauta yo empecé a interesarme debido a un video donde nos narraban la historia del autor y me sorprendió mucho cómo el simple hecho de haber, como muchos dirían, dibujado algo, hacer un cómic, lo llevó a tener la pérdida y la desaparición tanto de su persona como de 4 de sus hijas y 2 de sus nietos. Eso me pareció horripilante y sobre todo demuestra el poder que tienen estas historias si son sobre todo dirigidas a la juventud. Él apostaba mucho por la juventud. Entonces, la palabra el héroe colectivo y Nakama, que provienen del anime de One Piece, tienen mucha relación a pesar de que uno es un cómic argentino y el otro es un manga japonés. En One Piece, el protagonista declara que él no puede vivir sin la ayuda de otras personas, lo cual hace recordar a la palabra o a la frase del héroe colectivo, nadie se salva solo, de la obra del Eternauta. Entonces aquí podemos hacer un ligue de las dos. Acá hay un fragmento, pero no sé si se pueda ver, donde el protagonista de One Piece lo declara de manera muy fuerte. Y entonces es de ahí que nace mi necesidad de hacer este Ateneo y compartir con ustedes, porque Oesterheld, sin saberlo, provocó una generación que lo puso como símbolo de lucha, incluso después de su muerte, el legado de un hombre que dedicó su vida a contar historias, dejando su obra en manos, como reitero, de la juventud. Y sobre todo en la actualidad, One Piece tuvo un auge, sobre todo en luchas sociales, siendo su bandera un símbolo para luchas sociales, como vendría siendo en el caso incluso de mi país, de México, y obviamente prohibido en muchos otros tantos países el símbolo por el simple hecho de que estaba justamente haciendo un héroe colectivo, que saben, como siempre, es el divide y vencerás, que eso es lo que ahora se ha permeado mucho, y me preocupa demasiado que estas historias no se pierdan, pero con este tipo de acciones, de estas luchas colectivas, me recuerda que sigue habiendo ese colectivo, tanto en una obra como en otra, y recordar sobre todo las injusticias que en ambas obras se narran, ¿no? También por eso me refiero a que es un lenguaje universal, porque no solo es para el colectivo, las personalidades argentinas, sino a nivel mundial. Obviamente, debido a la globalización, el One Piece se ha globalizado mucho más, pero eso no quita su nivel de impacto a nivel social e individual también. Y si con esto aceptamos que el manga y el cómic son lenguajes universales capaces de enseñar, también lo son para incentivar luchas, ¿no? Y con ello me quiero y ligarlo con mi tema de investigación, que serían las reacciones estéticas, que también tiene mucho que ver. Reacciones estéticas. Reacciones estéticas, sí. Que eso viene ligado el tema de mi tema de maestría, de mi tesis.
con autor principal de Lev Vygotsky, porque debido a estas luchas colectivas se pueden hacer de manera individual, y hablando reacciones estéticas. Y acá en la siguiente diapositiva más o menos explico qué es una reacción estética. Les diría que el mecanismo de la reacción estética al leer este tipo de obras, ya sea en formato manga o cómic, que para aclarar, el manga es lo mismo que el cómic en formato blanco y negro, la única diferencia es que uno proviene de Japón y otro proviene de Occidente. Ah, está buena esa diferenciación, porque a veces se nombra manga y no sabemos qué es. Manga es el que proviene de... No, bueno, yo, perdón, no sé, tal vez no, porque no soy entiende, ¿no? Pero... No, el cómic. El cómic es Occidente y el manga es eso oriental. Te reí de la espontaneidad nuestra. ¿Qué ibas a decir, Abby? El manga es el japonés. Ajá. A color, digamos. No, también puede ser, usualmente es a blanco y negro. O sea, es el mismo formato, nada más que uno proviene de Japón y el cómic es más como término por Estados Unidos, podría decir el cómic, y que la traducción es historieta, lo más cercano. Pero es básicamente lo mismo y la lectura de ¿Podrían izquierda a considerarse derecha. dentro del mismo género? Sí, Sí. básicamente sí. Bien. Solo diferenciar el autor y el formato de lectura, que no traje ejemplo ahorita, pero el manga es de izquierda a derecha. Sí. De izquierda a derecha. Esas son las únicas diferencias que podemos encontrar. Se dibuja de izquierda a derecha. O Se sea, lee. se lee inclusive, Ah, se se lee lee así. incluso. Claro, con la oreja así. Sí, al revés. Es como Sí. si el libro se abriese al revés. Claro. Aquí es de derecha a izquierda y es de izquierda a derecha. Mirá, Jorge, vos estás empapado de todo esto. No tenía idea. Me puse a chusmear un poco de que Ah, me mira. acá porque... Mirá, muy bien, mirá lo que incentivas, Jessy. Es que sí, de hecho, cuando tú compras por primera vez un tomo en físico, siempre en las editoriales te dicen, disculpa, estás leyendo al revés. La lectura de allá en Japón es de izquierda a derecha y básicamente el libro se voltea, bueno, como solemos leerlo nosotros. Claro. Bueno, esa es una de las principales diferencias, pero en sí pueden tocar temas igual de profundos y también el formato puede ser, bueno, es usualmente blanco y negro. Nos debemos un poquito, pero está bien para aclarar algunas cosas. Entonces, la reacción estética, lo que yo estoy manejando en mi investigación es que tanto en formatos como historieta, manga o anime pueden provocar que aún si es individual, puede extenderse colectivamente por varios individuos que, por ejemplo, por la misma obra One Piece o por el mismo cómic Eternauta, pueden tener una reacción estética de manera individual, pero se colectiviza en algún punto, que es lo que genera las luchas sociales, ¿no? O esta comunidad. Entonces, el mecanismo de la reacción estética es primero la interacción con la obra, ya sea la lectura o la visualización, y después hay un cortocircuito emocional y cognitivo. Lo que yo quería explicar que tuve en México y me impresionó mucho, porque yo acá en la UBA estuve haciendo una encuesta a los estudiantes de Ciencias de la Educación, en su mayoría, que tuvieran esa afinidad por la educación o su formación, y allá en México estuve haciendo lo mismo, con los mismos de Ciencias de la Educación. Y llegué obviamente más allá en México por el tiempo, porque acá 2 meses no me iba a dar lo suficiente para hacer un trabajo de campo tan extenso como en México. Entonces, después de ese primer cuestionario diagnóstico, lo que hice en México fue juntar en subgrupos a los estudiantes por los que les gustaban este tipo de lecturas, este tipo de elementos de la cultura pop, los que no les gustaban y los que no sabían qué eran. Entonces, habiendo hecho una vez eso, los expuse a ciertos materiales que reunían ciertas características de acuerdo a categorías, a unidades de análisis y todo eso, de acuerdo a mi autor. Y lo que pasó ahí es que los que no les gustaba el anime y el manga, de una chica en específico, que ella decía que no le gustaba el anime y el manga ni nada de eso porque se le hacían dibujos o cuestiones muy infantiles que eran para niños. Usualmente prejuicios que se notaban en los que no les gustaba, y obviamente uno no va para darles cátedra de que no, mire, es que así. Yo solo quería ver qué relación tenían sus reacciones estéticas con sus ideas preconcebidas o su consumo de anime. Entonces lo que pasó es que yo les decía, entonces, ¿qué es lo que hacen en su tiempo libre? Si no leen esto, no consumen, que ven películas, qué tipo de libros leen, hacen ejercicio. Y ella me había dicho que le gustaba mucho leer temas sobre maternidad.
y sobre cosas, me dijo, leo sobre mujeres, y yo dije, estás en la onda feminista. Me dijo, no, leo mucho sobre maternidad, y me dice, porque yo perdí a mi madre cuando tenía 7 años, y entonces nunca supe qué era lo que era tener una mamá. Y yo, pues sí, es algo duro y digo, bueno, o sea, es una idea para tener el concepto de mamá aquí. Y lo que pasó es que yo proyecté justamente un fragmento donde hablaba de la maternidad. Una niña de 6 años también está pronta a perder a su mamá y eventualmente la pierde, pero la mamá se pasa 7 días de la semana escribiendo cartas y la niña no sabe a quién se las va a escribir y le dice, si ya te queda poco tiempo, pues pásalo conmigo. Entonces al final te das cuenta que la mamá pasó 7 días escribiendo las cartas para ella en los futuros 52 años que iba a vivir. En cada cumpleaños le iba a llegar una carta. Entonces lo que yo vi en esa chica es que empezó a llorar. Obviamente, no importaba si tenía no tenía conocimiento previo de anime o tenía prejuicio de que no tenía, que no eran temas para adultos o temas tan complejos, empezó a llorar y hubo un cambio en eso. Ese es el ejemplo que le acabo de tener, es la reacción estética. Es cuando una idea que tenemos es contraria a la otra y entonces provoca un choque que tú no sabes explicar en ese momento. Cuando no tienes palabras para explicar algo que visualizaste, eso es una reacción estética. Ya sea en música, en un recital, en teatro, alguna obra, lo que sea, eso podría explicarse como una reacción estética. A pesar de que, por ejemplo, yo tenía la hipótesis de que a mayor consumo de anime y manga, mayores reacciones estéticas, esta chica me demostró que no. Que cualquiera se puede sensibilizar ante este tipo de contenidos si encuentra alguna relación con su persona o incluso si no, un tema tan complejo como la maternidad, como es el pensar en mamá, nos puede hacer llorar, ¿no? Entonces, ahí es cuando ocurre un conflicto y movilización psíquica interna y es ahí cuando ocurre una transformación de la conciencia. Sí, tengo una pregunta. ¿Se define así como una forma de no poder como simbolizar verbalmente cuál es la... Sí. ¿Así? Sí. Okay. En primer momento, quizá poco después sí, pero tiene que pasar mucho como de qué es lo que pasó. O sea, sí sé que lloré porque me veo representada, pero ¿por qué exactamente? Entonces es algo muy complejo que necesita tiempo para digerirse o para procesar sobre todo, porque después de eso yo obviamente les preguntaba qué pensaron, cómo se sintieron, y lo que hacían era que se quedaban callados como de no sé qué vi, pero algo pasó. Incluso no puedes no llorar, pero algo dentro tuyo es algo muy intrínseco. Entonces, eso pasó mucho, no fue el único grupo, hubieron más cortos a los que yo los sometí y obviamente pasó más o menos algo parecido en los demás, pero la ventaja que tuvo este grupo era que solo eran 3 personas y pude platicar mejor con ellos, ¿no? Y saber por qué era lo que estaba pasando o intuir que esta chica había leído algo sobre la maternidad y por eso se vio quizá reflejada en el personaje. Y después de proyectarlo, lo que hice fue otro instrumento y ahí se vio reflejada una pregunta, decía, o un ítem. ¿Cuánto te identificas con el personaje principal? Y pasó de un 4, de una escala del 1 al 10, pasó de un 4 a un 10. ¿No? Ese tipo de cosas. Entonces tuvo un repunte ese grupo de no me gusta, de pasar de una escala de 3 a 4 a un 10, casi escala perfecta, entre comillas. Entonces esa es una forma de representar la reacción estética y eso puede provocarlo cualquier obra. Yo lo pongo sobre todo en One Piece y en El Eternauta porque yo creo que en estos tiempos con tantas luchas colectivas y con tantas injusticias que están pasando en el mundo, uno puede verlas representadas en esas obras y aunque uno no los haya vivido, pero tiene relación con eso y nos puede provocar este tipo de reacciones. Sí, tengo una pregunta. Entonces, ¿la reacción estética vos lo tomás de Lev Vygotsky? Sí, bien. De psicología del arte. ¿Hay algún otro autor que lo trabaje que nos puedas recomendar para los que quieran profundizar? Yo diría que, bueno, yo me especialicé en Vygotsky,
porque siento que usualmente es conocido por su zona de desarrollo próximo. Sí, acá se conoce por eso. Sí, yo también lo usé, pero también me enfoqué en procesos psicológicos superiores. Nosotros lo trabajamos en la Universidad Nacional de Artes, en la materia de problemáticas de la psicología y del sujeto. Sí. Y yo trabajaba desarrollo de la apreciación estética, de esta reacción estética, y es lo que propone Vygotsky. O sea, puede haber otros, no sé, que lo continuaron, no sé si Luria se metió en reacción este estética. trabajo. Que es muy interesante. Es verdad que no se ha difundido por lo menos este concepto. Sí, es que lo que ocurre es que Vygotsky estuvo muy aquí silenciado durante muchísimo tiempo porque es ruso, simplemente por eso. Claro. Un psicólogo ruso. No sí. se enseñaba, incluso no aparecía en la formación docente durante mucho tiempo. No, ya sí, bueno, sí es conocido usualmente en estas ciencias de la educación, se pone como hasta en el término constructivista, no sé si acá también llega Sí, está dentro del paraguas del constructivismo. Pero más sociohistórico, digamos. Claro, con esa línea sociohistórico. Sí, la histórica cultural. Justamente por eso con mi asesor de tesis de la maestría lo que quisimos era, sí toco el desarrollo próximo en mi tesis, pero sobre todo me enfoco en el libro de psicología, los procesos psicológicos superiores y el libro de la psicología del arte, que fue uno de los primeros libros que sacó. Ahí lo que hace es analizar la fábula, la novela corta y la tragedia. Ajá. Sí, entonces ahí también yo hago un trabajo en la tesis de cómo trabajé con psicología del arte, de clasificar el manga tanto en fábula, novela corta y tragedia, porque lo estoy tomando como géneros literarios. Uh-huh. Sí, yo les recomendaría leer Psicología del Arte si no lo han leído, así se llama Psicología del Arte de Lev Vygotsky. Y es como, no podría recomendarles otros porque solo trabajé con términos de él, pero sí. Bueno, pasando. Esto que vos traes, ¿no? El manga, como otra forma de representación, no solo que se puede decir o contar o narrar cualquier situación, sino que tiene un impacto distinto, más en los jóvenes me parece a mí, por esa similitud, ese parecido, con una lectura además rápida, ¿no? Uh-huh. Que requiere menos tiempo de lectura, pero que tiene una profundidad enorme, porque si uno toma El Eternauta también tiene, la lectura es rápida, pero lo que plantea son profundas problemáticas sociales, culturales, políticas, éticas. Sí. ¿Y hay algo de lo que hayas vos registrado del juego de la imagen, del lenguaje de la imagen que provoca esta reacción estética, o plantea Vygotsky algo de esto, o tiene que ver, digamos, esa reacción estética tiene que ver con la imagen como potencial, o la dinámica de la imagen y el texto, o tenés alguna hipótesis sobre eso? Él lo plantea para las dos cosas. Para las dos cosas. O sea, acá en el manga, pero lo plantea para la literatura, también, o sea, no solo para todas las artes, solo para la música. Para todas las artes. Él usa el teatro, porque cuando él no había como tal el cine, él murió muy pronto, en 1936 murió, sí. Entonces no llegó a ver obviamente programas de televisión o algo así, pero lo que estoy haciendo justamente es como actualizar sus conceptos y ver que se pueden aplicar tanto en películas animadas o formatos como ahora, como en los que él decía que eran teatro, literatura, música, pintura, todo eso. Perfecto. Todas las obras de arte que él considere, bueno, que podemos considerar arte, lo considera que nos pueden provocar reacciones. Bien. Ok, ya dicho esto, podemos pasar a la siguiente. Sí. Las comparativas fueron así, muy por encimita. Los resultados preliminares, sobre todo en México lo que noté es que hay menor resistencia para contestar el formulario. Acá me costó un poco más, y el consumo de anime y manga es similar.
O sea, la mayoría, aunque puedan declarar que les gusta, por tiempos o por obligaciones, porque muchos ya trabajan, tanto en Argentina como en México, su consumo es similar. Las estadísticas, por ejemplo, de que no consumían iban del 77%, el otro era como 76% en Argentina, más o menos. Yo pensé que acá no. Cuando Sí. vos contaste la primera Sí, vez. yo no pensé tampoco, perdón. Bueno, Sí. no tenía idea de lo que era el manga. le Sí. digo. Era usual. Por eso yo lo que declaro es que... Sí, ¿no? Sí, lo que declaro es que justamente es abrir esto para los docentes, sobre todo más que para los estudiantes, porque los estudiantes ya vienen con ese conocimiento, ya saben que, en su mayoría ya saben que es el anime, el manga, aunque no lo consuman, es como de sí tengo una idea, mi hermano lo consume, mi novio lo consume, mi primo lo consume, entonces por eso. Bueno, pasando a Argentina, hay un mayor conocimiento sobre el término de anime y manga. En México era más desconocido. Había más nos o no tengo suficiente información para saber qué es el anime y el manga. En Argentina, aunque no les gustara o eso, había un mayor de sí sé qué es. Entonces esa fue una de las primeras cosas que noté en comparativas. Y bueno, ya para la siguiente, ¿se puede? Por favor. En la conclusión, me gustaría también leer, es cortita, obviamente. Voy a dar lectura otra vez. Subestimar los mensajes de estas obras por su origen o por quienes son leídos es subestimar el poder que tiene contar historias, y sobre todo cuando son escuchadas o leídas por los jóvenes. Haciendo referencia a más elementos latinoamericanos, cito la frase del expresidente chileno Salvador Allende: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Quizá por esas historias es que aún cobra sentido sentarse a compartir el mate, y temo que la opresión y la apatía, así como el individualismo, estén apagando a las juventudes, el miedo a la falta de grandes historias, o peor aún, temer que nadie las esté contando. Muchas gracias. Bueno, gracias.